Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café y Hierros, un podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma práctica. Bueno, ya lo habéis visto en el título del episodio, hoy vamos a hablar de una idea que surgió hace ya mucho tiempo, en los años 90, el tema de las calorías negativas, que si había alimentos con calorías que realmente al final de una forma u otra nos ayudaban a perder peso. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de todo este tema porque al final da para mucho. Y vamos a sacar ciertas conclusiones con todo esto. Ya veréis que al final hay ciertas cosas que podemos aplicar en nuestro día a día que nos van a venir bien y ciertas cosas que se han dicho siempre de este tipo de alimentos, pero al final de una forma u otra no sirven para mucho. Antes de nada, recordarte que puedes encontrarme en ivyamazares.com, donde te ayudo con todo lo que necesitas para tu entrenamiento. Tanto si quieres mejorar, ver resultados o simplemente empezar a entrenar, me puedes encontrar ahí, que además tienes un apartado con recursos que puedes descargar, puedes aplicar a tu entrenamiento. También tienes libros que te recomiendo sobre todo para leer, no solamente de entrenamiento, sino de un montón de cosas. Así que nada, échale un vistazo ahí en ivyamazares.com. Y como digo, hoy quería hablar acerca de esto, que es un tema que no había tratado nunca, y es el hecho de que, no sé si vosotros lo habéis escuchado alguna vez, esto de que hay ciertos alimentos con calorías negativas. Lo de calorías negativas vamos a ponerlo entre comillas, porque es cierto que al final esto hay que cogerlo con pinzas. ¿Qué quiere decir eso de las calorías negativas? Bueno, pues como digo, esto viene de hace mucho tiempo ya, viene de los años 90, y es que surgió una nueva teoría que establecía que ciertos alimentos tienen calorías negativas, porque emplean mayor gasto calórico en el cuerpo para ser digeridos que los que aportan al ser ingeridos. Por ejemplo, si aportan 50 calorías, pues quemamos 60 calorías simplemente en su digestión. Esto suena muy bien, ¿no? Realmente estamos comiendo, pero como gastamos más calorías en digerir estos alimentos, realmente es como si tuvieran calorías negativas. Al final, más que consumir calorías, nos las resta, por así decirlo. Pero claro, no todo es tan bonito como parece. Eso de que comemos un alimento y gastamos más calorías en su digestión y en su metabolización, por así decirlo, no tiene demasiado respaldo a nivel científico aún a día de hoy. Con lo cual yo os diría que tampoco os centraréis demasiado en esto. Pero bueno, vamos a ahondar un poco más en esta idea. Hay ciertos alimentos que requieren de un proceso más largo para ser digeridos. Hasta ahí todo correcto. O sea, por ejemplo, tenemos alimentos con mucha fibra, por ejemplo, tenemos los vegetales. Estos alimentos, evidentemente, requieren de más gasto energético para la digestión que no, por ejemplo, un simple bollo que tiene azúcar, que tiene grasas, pero que se digiere de forma muy rápida, por así decirlo. Entonces, no es lo mismo comer verduras o comer grasas de calidad o comer proteínas que, por ejemplo, ingerir este tipo de alimentos azucarados que no nos aportan ningún nutriente y están hechos para que los consumamos y casi se vayan digiriendo antes incluso de que lleguen al estómago. Entonces, por supuesto, al final de esto podemos sacar una conclusión bastante clara y es el hecho de que tenemos que consumir alimentos siempre saludables. De esta forma nos vamos a asegurar no solamente de que nuestra dieta va a tener todo el aporte de micronutrientes necesarios, sino que además, por supuesto, vamos a consumir más calorías en el proceso de digestión, que ya os digo que tampoco es algo realmente relevante cuando estamos planteando una pérdida de grasa como tal. Pero bueno, ahí está eso. Por lo tanto, en este sentido, las calorías negativas como tal no existen. Lo que existe en realidad es que hay ciertos alimentos bajos en calorías que requieren de un mayor esfuerzo de nuestro cuerpo para digerirse y por eso gastan más calorías, pero no es que sean alimentos quemagrasas ni nada por el estilo. Entonces tenemos que todos los alimentos, por supuesto, implican un gasto calórico. Dependiendo del alimento que sea, va a requerir más gasto o menos para la digestión. Por supuesto, tenemos alimentos que tienen muy pocas calorías y que requieren también de gasto calórico, sobre todo por nuestra parte, para digerirlos. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues sobre todo, por ejemplo, las verduras, que tienen mucha fibra y demás, como hemos dicho. Así que en este sentido, y pasando de este punto ya, vamos a decir simplemente que los alimentos con calorías negativas directamente no existen. O sea, no es que vayamos a tener un balance calórico negativo si consumimos mucha verdura, porque realmente al final lo que va a hacer es que, por supuesto, vamos a estar más sanos porque estamos ingiriendo vitaminas y minerales que son muy importantes, pero no quiere decir que, por ejemplo, si comemos 500 calorías de verdura, que sería una cantidad desorbitada porque al final tenemos que ingerir mucha verdura para 500 calorías, bueno, pues si ingerimos 500 calorías de verdura, no quiere decir que al final nos quedemos con menos 100 porque hemos gastado 600 en su digestión. Entonces, me gustaría dejar este punto claro más que nada para no llevar a confusiones ni nada por el estilo. El hecho de las calorías negativas, como digo, surgió hace mucho tiempo, hace un montón de años ya, y aún a día de hoy todavía no se ha demostrado científicamente que realmente hay alimentos con calorías negativas.
Entonces, por una parte eso, por otra parte, lo importante en sí, al final, lo que tiene que contener una dieta es vegetales, tiene que contener proteínas, tiene que tener alimentos saludables. Por ejemplo, el arroz integral. El arroz integral es un alimento saludable. Yo siempre suelo recomendar uno que está entre medias, no es ni el arroz blanco ni el arroz integral, es uno que se consume bastante y está muy bien, es el arroz simplemente vaporizado. ¿Por qué suelo recomendar este por encima de los otros dos? Bueno, pues porque el integral como tal, aunque es cierto que es integral, no se absorben como tal todos los nutrientes. De hecho, tiene los conocidos antinutrientes, que en otro episodio hablaré de ello porque es muy interesante ese tema. Dicho esto, tenemos esa opción que está a camino entre el arroz blanco y el arroz integral, que es el arroz vaporizado. Contiene también nutrientes porque por el proceso de vaporización pasan esos nutrientes de la cáscara, con lo cual no es perder todo el valor nutricional que tiene el arroz integral y por supuesto tampoco es comer el arroz blanco, que eso a nivel de nutrientes pues es bastante bajo. Entonces, en ese sentido, la dieta tiene que ser así, tiene que contener este tipo de alimentos básicamente para que sea saludable y por supuesto para que si generamos un déficit calórico perdamos peso pero de una manera correcta, no por ejemplo generando un déficit y comiendo 2 bollos al día y ya está. No, esa sería la forma incorrecta de hacerlo. Y las claves al final para perder peso como tal son muy simples. Por supuesto al final está la dieta de un lado, que siempre decimos que la dieta es importante, por supuesto que es importante, pero luego tenemos el entrenamiento. Ya sabéis que el entrenamiento también quema calorías, pero no estamos buscando precisamente esa quema de calorías como tal con el entrenamiento. Al final un entrenamiento de fuerza nos puede quemar cierta cantidad de calorías, pero como tal, al final, en la pérdida de peso, eso es casi insignificante. Lo importante de todo esto, al final, el entrenamiento de fuerza como tal, es que nos interesa no solamente ganar músculo en una etapa de volumen, sino en una posterior definición mantener esa masa muscular y, por supuesto, cuando perdamos grasa, que realmente estemos perdiendo grasa. No que venga esa pérdida de peso, que si de grasa, que si de agua y, por supuesto, también de masa muscular. Que muchas veces ocurre eso. Normalmente prestamos simplemente la atención en la dieta, en los alimentos que consumimos, y como no prestamos atención al entrenamiento, no hacemos un entrenamiento con pesas ni nada por el estilo, perdemos mucha masa muscular. Ojo, incluso aunque nunca hayamos hecho una etapa de volumen ni nunca nos hayamos planteado el ganar masa muscular. Todos tenemos músculos como tal, aunque haya personas que tienen más cantidad de músculo y otras que tienen menos cantidad de músculo, pero todos en general tenemos masa muscular. Y lo importante de este punto es que por poca cantidad de masa muscular que tengas, si no entrenas fuerza cuando estás en una etapa de definición o en una etapa de pérdida de grasa, ese músculo se va a ir de forma muy sencilla, se va a ir de forma muy fácil. Y al final esto lo que da es un aspecto de flacidez. Por supuesto vamos a perder también grasa, vamos a perder agua, pero como perdemos esa cantidad de músculo, nos miramos al espejo y decimos, pues a ver, peso 5 kilos menos, 8 kilos menos, pero realmente yo me veo parecido, no sé, igual tengo que bajar más. Esto al final es un problema, principalmente porque llegamos a puntos en los cuales bajamos demasiado de peso y nunca terminamos de vernos como queremos. Y es principalmente por eso, porque estamos perdiendo esa masa muscular que tan importante es. Entonces ese punto tiene que quedar claro. O sea, aquí lo que no tenemos que buscar son alimentos con calorías negativas ni nada por el estilo. Aquí lo que tenemos que buscar es un aporte de nutrientes importante, que va a venir sobre todo de esos alimentos que comentábamos y sobre todo que al final el balance energético sea negativo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a consumir menos calorías de las que en realidad estamos gastando. Por supuesto, esto si lo acompañamos con un entrenamiento de fuerza y con un entrenamiento bien pautado, el músculo vamos a mantenerle, es posible que incluso si estamos empezando a entrenar, pues ganemos algo de masa muscular y con esa pérdida de grasa nos vamos a ver mucho mejor. Incluso si hacemos esto, imaginémonos, perdemos 3 kilos, aunque sea solamente 3 kilos, nos vamos a ver mejor con esos 3 kilos menos. Si hemos ganado algo de masa muscular o la hemos mantenido, que no si perdemos 6 kilos y parte de esos 6 kilos son masa muscular, agua, grasa y al final nos vemos con un aspecto flácido. Así que estas serían las claves sobre todo cuando nos planteamos hacer una pérdida de peso de forma saludable. Los alimentos con calorías negativas, como digo, lo vuelvo a repetir, no existen. No vamos a crear un balance calórico negativo simplemente por hincharnos a vegetales ni alimentos por el estilo. Y con todo esto lo que queda claro al final es que de una forma u otra tenemos que prestarle atención a las 3 patas que forman básicamente un buen estilo de vida, que son alimentación, descanso, entrenamiento. Bueno, al final de una forma u otra esto es lo que marca la diferencia y no, por ejemplo, que nos centremos en alimentos en concreto, que si alimentos milagro, que si suplementos maravillosos y cosas varias.
Así que sin más, esto es lo que quería comentaros hoy. Espero que os sea de ayuda, sobre todo si estáis planteando una pérdida de peso, si estáis planteando un periodo de volumen o de ganancia de músculo, o simplemente en el cual queréis entrenar y ver progresos, o sea, veros poco a poco mejor, pues también os serviría. Básicamente lo que tendríais que cambiar es el balance energético, que fuera ligeramente positivo y ya está. Pero bueno, de ese tema hablaremos otro día. Muchísimas gracias por estar aquí un día más en Café y Hierros. Nos escuchamos ya de nuevo la semana que viene en un nuevo episodio. Y sin más, espero que paséis una buena semana. ¡Chao!